tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva entrevista 930 aquí en Radio Montecarlo. Hoy vamos a recibir y a conversar con el ministro de Defensa Nacional, con José Bayardi, a quien mucho le agradecemos su presencia. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buenos días, Nicolás. Aquí a Radio Montecarlo a conversar un rato. Hay muchos temas para poder desarrollar. Vamos a empezar por lo último, por lo coyuntural. Después la polémica se armó por el tema de los dichos de Brasil, que sí, que no. ¿Alguien lo llamó? ¿Alguien? ¿Qué fue malinterpretado? ¿Qué lectura hace? No, malinterpretado no deben haber sido. Yo en el marco de una entrevista que tuve con un colega en un programa de televisión, se me preguntó por la situación en Venezuela. Yo dije que yo no tenía problema en discutir la situación de Venezuela, pero quería que la discutiéramos no con los ojos de uruguayos ni con la vivencia de los uruguayos, sino con la realidad a la que debemos discutir cualquier país, que es analizar la situación venezolana a la luz de su propia constitución, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para poder definir si cuando hablamos de dictadura estamos hablando de dictadura o lo que hay es lo que yo creo que en mi opinión, hay una brutal crisis de institucionalidad que afecta no solo la institucionalidad política, afecta desde el punto de vista de la economía, afecta desde el punto de vista social, y en un momento determinado, porque se me estaba hablando de la salida de Venezuela del Mercosur, yo dije, bueno, si por mí fuera, ¿está bien? En realidad había que haber excluido en su oportunidad, cuando toda la acción con respecto a Dilma y el desplazamiento de Dilma, el impeachment de Dilma, había que haber excluido a Brasil. Esto es lo que dije, porque estábamos hablando de Venezuela, y dije que cuando vino la ofensiva para sacar a Venezuela del Mercosur, en realidad hubo una fuerte presión de Argentina y Brasil, que habían cambiado de gobierno, estaba Temer y estaba ya Macri, y que Uruguay había resistido esa ofensiva todo lo que había podido, hasta que en el marco del interés general, que es lo que un gobierno debe de alguna manera pensar, más allá de las posiciones que se puedan manejar en política exterior, pensando en el interés general, había cedido. Pero cuando hablamos de las crisis institucionales tenemos que tener en claro que las crisis institucionales se manifiestan en los países, así como se manifestó en Brasil en oportunidad de lo que vimos en lo que fue el impeachment de Dilma, porque esto lo vimos por televisión, lo que fue el juicio llevado adelante en la Cámara de Diputados, que fue lo más bizarro que yo he visto desde el punto de vista democrático en el mundo, diría, llevado adelante porque en la Constitución brasilera, quien determina si hay espacio o no para que el plenario de la Cámara de Representantes trate un impeachment es el presidente de la Cámara de Representantes, en ese momento el diputado Cunha. El diputado Cunha había negociado, porque como tenía una denuncia y se le iba a levantar el fuero, había querido negociar con la presidenta Dilma Rousseff para que le diera a su partido la orden de que no le levantaran el fuero, porque si no iba a quedar sujeto a la justicia. La presidenta le negó esta posibilidad de operar para que no le levantaran los fueros, dijo que los legisladores iban a resolver lo que yo entendiera, y ahí activó el impeachment. Activó el impeachment un delincuente, ¿no? Porque en realidad Cunha quedó procesado, ya tiene 15 años de sentencia en las instancias procesales, y hice referencia a ese hecho. Y ese dio lugar a que el embajador de Brasil elevara una carta pública, que la publicó el diario El Observador, en la que manifestaba su sorpresa, hacía un conjunto de valoraciones que está en su derecho de hacerla, pero eso dio lugar a que el ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay hiciera la declaración que correspondía, porque cuando le preguntaban por esto, dijo... Formalmente no había nada. Informalmente no había nada, y dijo otra cosa más, dijo la política exterior de este país, en realidad la define el presidente de la República con el canciller. O sea, cosa que yo comparto, no la defino yo. En el que hice una valoración genérica de una pregunta que no estaba dirigida a Brasil, sino que estaba dirigida a la situación institucional que se había dado en el Mercosur con Venezuela. Usted personalmente mantiene todo lo que dijo y más, si tuviera que hablar. O sea, yo mantengo no solo todo lo que dije, ¿está bien?, sobre la situación que se dio en ese momento institucional particular, sino que podría discutir, si así lo entendiera el propio señor embajador, todo lo que ha sido la causa Lavallato, ¿no? Con una posición que vengo sosteniendo hace más de 2 años, antes de haber asumido el ministerio, en la que vengo cuestionando duramente el papel del juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia,
y que si hace 2 años tenía algunos elementos de valoración que eran compartidos por grandes juristas en el mundo, no es que yo leí todo el proceso de las 400 y pico de carillas de Moro, pero todos los cuestionamientos que había sobre ese juicio lo defendió un abogado que es el pope del derecho, de las garantías del derecho penal, como Luigi Ferrajoli, ítalo-francés, que es referencia para las garantías del derecho en todo el mundo, en todas las academias se cita a Ferrajoli, y el propio presidente Lula ha sido defendido por violaciones a los derechos humanos por Geoffrey Robertson. ¿Quién es Geoffrey Robertson? Geoffrey Robertson es un australiano que es asesor en materia de derechos humanos de la reina de Inglaterra. O sea que no tiene nada que ver con esto. Usted lo que dice que cuando... No, pero Venezuela, por ejemplo, si se habla mucho de persecución política, lo de Lula es para usted es claramente una persecución política. Sí, para mí, para muchos más, para Geoffrey Robertson. Sí, bueno, pues ya estoy preguntando a usted, no, pero está bien, lo que estoy diciendo es que no hago mi composición de lugar solo por lo que yo piense, sino que hay un montón de analistas que tienen que ver con el derecho, las garantías del derecho y los derechos humanos, que lo aseveran. Basta, en la última etapa, ver todo lo que ha salido por parte del Intercepted Brasil, que todos los que tenemos acceso a Internet podemos leerlo, para ver cuál fue el papel del fiscal Dalañón, cuál fue el papel de los fiscales de la causa de Lavallato en connivencia con el juez Sergio Moro, cosa que tiene prohibida la propia legislación brasilera. Así que podría hablar mucho de Brasil, pero no estaba hablando de Brasil en ese momento, estaba hablando, vuelvo a repetir, las preguntas se centraban en una situación institucional en el Mercosur con Venezuela. O sea que no solamente no se desdice, sino que se mantienen todos sus términos. Exactamente, porque, a ver, cuando uno tiene una opinión, está muy convencida de esa opinión y la ha transmitido libremente en el marco de una respuesta que no tenía necesariamente relación con esta, no veo más allá de las molestias que pueda haber ocasionado que tenga que desdecirme de las cosas que pienso. Vamos a hablar sobre otros temas también que quiero preguntarle. Y la verdad que sobre esto se me puede haber escapado a mí. Yo no lo escuché, capaz que habló. Trascendió en las últimas horas un nuevo caso de cocaína que salió desde Carrasco y que fue detectada en Europa. Aparentemente en enero. Sí, de verdad, yo no lo escuché hablar del tema, por eso quiero... No. ¿Qué pasó? Bueno, es una información que trascendió en la prensa, que nosotros formalmente, supongo que la policía española, que es la que ha tenido esta causa, habrá informado al Ministerio de Interior, porque debe ser una información que a través de Interpol España debería haber llegado a Interpol Uruguay, que la verdad que yo no la tengo registrada. Me enteré por la misma forma que en realidad seguramente te habrás enterado tú. O sea, ustedes se enteran por el artículo de La Vanguardia. Exacto, por el artículo de la prensa española. Y no sé bien cuáles fueron los contactos que puede haber existido entre la policía española y la policía de Uruguay, que es el mecanismo que se tiene que usar en estos casos, para saber cómo se dio esa situación, ¿no? O sea, que hasta el momento no tengo particularmente información. Claro, pero trasciende el martes. Sí. Hasta ahora nadie me ha terminado de informar si hubo formalmente. Bueno, levanta el teléfono y llama. No sé si le dice bicho a Bonomi, pero... Le digo bicho, sí, bicho, pero en realidad... Bicho, ¿qué pasa acá? Está bien, pero supongo que en realidad esta información, que es de enero de este año, probablemente podría haber circulado entre los ministerios. Yo no lo tengo registrado antes de que yo asumiera, que asumí el 1 de abril. Por lo cual no se puede disponer una investigación de oficio, vamos a decir. No, hasta que no me sea reclamada, diríamos, alguna explicación que lo podría poner el Ministerio del Interior con respecto a nosotros. En realidad, supongo que el propio Ministerio del Interior, si recibió esta noticia, cosa que no me consta hasta el momento, podría haberla llevado adelante a la propia Fiscalía para llevar adelante la investigación penal que hubiera correspondido para estos casos. Pero vuelvo a repetir. Pero ¿y Bonomi qué le dice? Hasta ahora no me ha dicho nada. Yo estoy a la espera de cualquier indicación que se me haga respecto a cómo proceder, seguramente procederé. Y con relación al otro caso, el de Francia, sí. ¿Se pudo avanzar en algo en la investigación? Eso está terminándose ahora la investigación administrativa. El comandante de la Fuerza Aérea quedó que me la iba a elevar, todavía no me la ha elevado. Vuelvo a repetir, yo ahí hice una investigación administrativa sobre el área de mi competencia, que era el área de la Policía Aérea, y es lo que tiene que ver con la dependencia que tiene a través de la Fuerza Aérea conmigo. Pero para que la gente ubique, si viaja en avión, cuando uno pasa migraciones, la revisación la cinta de la valija y eventualmente la carga del avión que estaba en la pista. A ver, las dos cosas es así. En realidad, cuando uno viaja en avión, que no sé, cuando uno viaja en avión, todo el equipaje suyo va por la cinta y va a estar revisada. Se supone que va a ser revisada
por la Policía Aérea Nacional y también por algunos de los otros organismos. El tema central de la investigación administrativa que a mí me preocupaba era, en primer lugar, hay un protocolo de cómo actuar en los vuelos que son privados, en estos casos en los vuelos que un operador privado convoca para darle salida. El operador privado habría avisado que ese vuelo iba a salir. El operador privado está obligado a transmitirle, el operador privado, a la Policía Aérea, a Migraciones, a aduanas, a narcóticos, de que ese vuelo va a salir. Yo lo que pedí era mucho énfasis en ver si se habían cumplido los procedimientos del protocolo y si se habían cumplido. La parte que más me preocupa es por qué cuando salió el avión solo hubo un efectivo de la Policía Aérea, que fue el que hoy está formalizado, diríamos. Hay más de uno formalizado, porque también está formalizado un funcionario del Ministerio del Interior, de Interpol, mujer, ¿no? Y la señora, creo que es la señora de la Policía Aérea. Sí. No, por eso no era el No, dije su mujer haciendo referencia a la mujer de la Policía Aérea Nacional, y me interesaba saber si esos mecanismos se habían cumplido o no se habían cumplido. El comandante jefe de la Fuerza Aérea me dijo que ya estaba terminada y que estaba para ser elevada, porque yo quiero ver las otras responsabilidades. Obvio, la responsabilidad de este funcionario de la Policía Aérea quedó para la fiscal claramente definida que la tuvo, y para la señora jueza también, de ahí que se haya procedido a la formalización y a los plazos que tiene esa formalización para ver las responsabilidades. Una formalización que en realidad es relativamente preventiva, que después se sustancia algo, pero, sí, pero bueno, está claro que tiene elementos para entender. Para mí le sobran elementos para entender que esto se dio de la manera que se dio. Ahora, yo me acuerdo que en aquel momento nosotros conversábamos, una entrevista, que, lo aclaramos en aquel momento, no era que la teníamos por ese tema, la teníamos pensada de antes, y hablamos bastante, y usted tenía como un montón de interrogantes, había, sí, claro. ¿no? Como decía, y la verdad, yo no sé, me cuesta. Había interrogantes de dónde había entrado la droga, sí, cómo había yo no sé si fue en el hotel, si no fue en el hotel, si no lo cargaron el avión en la pista. Sí. ¿Todo eso usted lo descartó ya? O sea, no. ¿Habida cuenta de la resolución del fiscal, se le disiparon todas las dudas? A ver, se me disipó una duda, que supongo que es la que dio lugar a la formalización del funcionario de la Policía Aérea, es que la droga pasó por el escáner, que el efectivo tiene que haber visto la droga y que no tomó ninguna acción, porque aunque no hubieran estado las otras unidades de ejecutoras, sea la división de drogas, sea aduana o sea lo que sea, él está en primer lugar con una misión que es asegurar la seguridad del vuelo, pero en segundo lugar con las misiones subsidiarias de que si ve un delito tiene que dar cuenta. Esta parte se me aclaró. Recuerden que yo tenía la duda de si había pasado por el escáner todo, si no había podido ser cargado el avión, o sea, toda la duda se me descartó que haya sido cargada en el avión, porque yo había pedido que si el avión estuvo 48 horas bajo control de video, ¿está bien? Que le mostraran todo, usted dijo que no haya sido editado. Que no haya sido editado, bueno, ahora está claro que pasó por el escáner. Hay otra serie de investigaciones que no corresponden, porque yo no tengo la autoridad para hacerla, que supongo que lo está haciendo la policía, que es, esto se cargó en el Hotel Sofitel, esto vino de afuera en maletas que cuando recogieron a la tripulación estaban en el ómnibus o en la van, o no sé en qué se trasladaron, y se llevaron para pasar. Estas investigaciones que escapan a mí, que la tiene que hacer. Y sobre el tema de la droga que apareció en Alemania, sí. Usted me decía, la verdad a mí me cuesta creer que hayan cargado 4.500 kilos en el puerto de Montevideo. Sí, sí. Y todo parecería indicar que sí fue así. No se cargó en el puerto. Bueno, en Cerrillo, pero, o sea... No, tampoco en Cerrillos. Ojo. La soja, la droga, que en realidad salió de acá, del cargamento de soja, no fue en la soja que vino de Cerrillos, fue en una soja, sí, bien digo, de un contenedor que se cargó en la zona franca de Libertad, donde estaba uno de los responsabilizados, que hoy está formalizado, ¿está bien?, que sería prima facie el primer responsable de ese cargamento de ese contenedor. Y entonces ahí lo que falló que fue la revisación del contenedor antes de salir. Sí, sin duda que ahí lo que hubo un fallo tiene que ver con el fallo de que ese contenedor, ¿está bien?, no fue escaneado una vez que entró al puerto para salir al barco, ¿está bien?
porque toda la investigación que se va llevando adelante, por la información que yo tengo, es que habría sido cargado esa droga de 4.500 kilos, no en el puerto, sino en el contenedor En la zona franca de en la Libertad. zona franca de Libertad. Y también, esto me consta porque tengo algunos amigos que trabajan a nivel portuario, que desde ese momento a la fecha los controles se están haciendo de otra manera. Bueno, yo me alegro que estén haciéndose de otra manera, porque la información que yo tenía, ¿está bien?, es de que antes que el contenedor entrara al puerto ya se sabía si iba a ir por el carril verde o por el carril rojo. Para que entienda La gente cuando va con el verde no lo revisan ahí. Que ha viajado. Cuando uno llega a la aduana de cualquier aeropuerto, tiene un botón, si aprieta el botón y le sale verde, pasa sin que lo revisen, si aprieta el botón y le sale rojo, lo revisan. Esto, como yo decía, si yo supiera con tiempo que voy a pasar por un aeropuerto y cuando apriete el botón me va a salir verde, capaz que tengo la tentación de hacer alguna macana. Entonces, ¿Y qué me habilitaría ese botón? ¿Quién me avisa del botón verde o rojo? Aparentemente, por lo que estaba planteado en el funcionamiento de la aduana, es que ya se sabía si se iba a ir por el carril verde o por el carril rojo, de antes. Por lo cual, que se haya ajustado esto me parece de orden. Vamos a entendernos. En ningún puerto del mundo se escanea el 100% de los... No, eso no puede ser. O sea, se escanea un porcentaje, pero ese porcentaje tiene que ser aleatorio y azaroso y nadie puede estar enterado antes de que va a pasar por el escáner si va a ser escaneado o no. Bien, quería Así sobrevolar... que me parece bien que te haya corregido. Quería sobrevolar estos temas porque nos había quedado pendiente para atrás y me parece que aprovechaba y ameritaba. Batallón 13. Sí. Lo último que tenga usted como ministro de Defensa acerca de los restos. Se presume que se trata de un hombre. Exactamente. Están por viajar a Argentina. Sí. Y ahí, bueno, van a ser unos días. De hecho, yo leí también que ni siquiera está la certeza que puedan eventualmente ser uruguayos. Que en el marco de lo que fue el segundo vuelo, eventualmente podrían ser de un argentino. Todo está en la causa que lleva adelante la señora jueza y la jueza la titular de las decisiones. Punto primero. Punto segundo, yo tomé nota, porque así lo transmitió Felipe Michelini, que está coordinando el Grupo de Verdad y Justicia, de que le había sido transmitido que se trataba de un hombre. A partir de acá, supongo que el grupo de peritaje forense con los técnicos forenses, el grupo de antropología forense con los técnicos forenses que la señora jueza haya determinado, habrán procedido a extraer la muestra de donde obtener el ADN y esta muestra va a ser cotejada con el banco genético que estaría en Córdoba, en el que están familiares, ¿está bien?, de argentinos y familiares de uruguayos. Con esas muestras se va a contrastar. Yo no tengo información de la nacionalidad a la que pudiera corresponder, sí tenemos información de que hay 9 compatriotas, o sea, 9 hombres y 3 mujeres, que por la averiguación que se hizo con todos los detenidos que pasaron por el Batallón 13, entienden que pasaron por ahí, que después desaparecieron y que puede dar lugar a que los restos estuvieran ahí. Obviamente a mí me parece importante que se haya por lo menos sacado una parte, que es que macroantropométricamente, o sea, por la antropometría del esqueleto, se haya planteado que es muy probable, casi... Yo decía el tema de los tamaños de los huesos. Exacto, también los huesos, el tamaño de la cadera, los límites de la en fin, hay una serie de datos que inclinan a que el esqueleto puede ser de hombre. Y bueno, esperemos que esto pueda dar respuesta por lo menos a la identificación para tranquilidad de una familia por lo menos. Antes de hacerle otras preguntas sobre este tema, algo que es casi anecdótico, pero a mí, la verdad, en ese momento me chocó. La situación que se dio en el ingreso al predio con los familiares. El día que se le va a mostrar los restos y tienen que esperar que la jueza esté presente. Usted como ministro de Defensa, que de última es el superior... ¿De qué? De quien custodia la entrada. Yo soy superior de quien custodia la entrada. ¿Bajo quién daba las órdenes de la zona cautelada? Pues esto no lo entendieron también algunos familiares que un poco se enojaron. Por eso mismo se lo pregunto, porque la verdad lo que trascendió fue como una imagen chocante. Me decís que venga a ver los restos y cuando voy a entrar no me dejas entrar. Nadie le dijo. A ver, la noche en que los restos aparecieron, estamos hablando de un martes frío de noche en la zona embarrada del Batallón 13, yo hablé con la señora jueza y le dije, cuando se pida la autorización, en la medida en que esta zona está cautelada y está cautelada por usted, los que pidan la autorización deberán pedírsela a usted. Una vez que a usted se la pidan,
usted me transmitirá que la lista que usted autorice es la que está autorizada para entrar. Ella dijo, sí, vamos a proceder así, hay testigos de que iba a proceder así, y a mí me parece que correspondía que procediera así, porque la zona estaba cautelada. Sí, sí, no es que puede entrar cualquiera. Claro, ¿quién podía llegar? No lo dispone el ministro de Defensa, lo dispone la jueza que tiene la causa y que lleva adelante la cautela. El día siguiente, creo que fue, en realidad efectivamente hubo familiares que se presentaron y hicieron el trámite. La jueza, como había quedado, le dio vista al fiscal, que estaba esa noche. También, esa fría noche también estaba ahí, en el batallón 13, cuando hablamos esto, para darle vista. ¿Hablan esto en el batallón mismo? Sí, adentro. Adentro del batallón, sí, frente al hallazgo de los restos. Cerca de la fosa donde estaban allá los restos. Hablamos eso esa noche. La jueza había dicho, cuando le llegue el pedido le va a dar la vista al fiscal, si el fiscal no interpone ningún problema, va autorizado. Muy bien, así se procedió, la jueza tomó el pedido, le dio vista al fiscal, el fiscal dijo que no tenía observaciones y la jueza, ¿está bien?, en la resolución dice que se le va a dar entrada a los que están en la lista cuando ella esté presente, cuando ella se haga presente en el batallón. La jueza no se hizo presente en el batallón, llegaron los familiares, llegaron los periodistas, llegaron todos, y me llaman a mí a decirme que yo dé la orden de que puedan entrar. Le digo, no, yo no voy a dar ninguna orden que puedan entrar porque yo tengo la resolución acá que dice que van a ser autorizados a la lista de los familiares con ella presente. Entonces, me pareció de Hubiera orden. sido casi que contravenir una orden judicial. Sí, por eso. Entonces, cuando va y ella está presente, yo lo que hago es hacerla llamar, ¿está bien? Le pedí al director de Derechos Humanos que se hiciera presente en la puerta del batallón 13 y que le dijera a la señora jueza a qué hora se iba a hacer presente. ¿Y le ves ¿Qué problema evitamos? ¿No? Porque esto tiene que quedar claro. Había la lista, pero no solo estaban para ingresar los de la lista, estaban los periodistas para ingresar, los de la lista, pero había otros familiares que estaban para ingresar. Supongamos que yo hubiera ido y hubiera dicho, entran los de la lista, y venían otros familiares y decían, yo quiero entrar. No puedo entrar, porque la orden de la jueza, lo que está en la lista, hubiera tenido un problema con esos familiares. Por lo cual me pareció de orden que fuera la jueza llegó, le dijeron que entren todos y entraron todos, y después entraron los periodistas. Claro. Yo no podía ni haber hecho entrar a los periodistas. Vio que se habla mucho ahora en plena campaña electoral de derechos adquiridos, de lo que, bueno, eventualmente puede estar en riesgo, ¿no? Y si los aumentos salariales, arma lío, declara una cosa murro y le responde la oposición y los derechos no se tocan. Y claro. Yo se lo voy a hacer directamente la pregunta. ¿Cómo no? Yo que yo no soy muy ilusionado. No. Algún problema le trae. Si no gana el Frente Amplio, Sí. ¿usted teme que todo lo que se ha avanzado en búsqueda de resto desaparecido en materia de derechos humanos se corte? A ver, en la vida hay dos maneras. Uno es lo que uno dice y otro es lo que hace. Si lo que dice y lo que hace coincide, está bien. Yo por antes, acá se dice que esto no se va a detener. Muy bien, yo no tengo por qué poner en cuestión prima facie que esto no se va a detener. Lo que sí digo es que en la historia, desde el año 1985 hasta el año 2005, no se había entrado a ningún cuartel. Y la potestad de dirigir la Fuerza Armada o ser el mando superior de la Fuerza Armada la tuvieron todos los otros gobiernos. El doctor Sanguinetti en 2 oportunidades, el doctor Lacalle en otra oportunidad y el doctor Jorge Valle en otra. El único que pretendió avanzar en este tema fue el doctor Jorge Valle, que conformó la Comisión de la Verdad. La otra vez en un editorial del diario El País me decían que en realidad yo estaba obviando eso. No, yo no obvio eso. Yo reconozco que el doctor Jorge Valle formó la Comisión de la Verdad, pero nunca se había entrado a los cuarteles. Cuando el doctor Tabaré Vázquez nos convoca a la doctora Susana Berruti y a mí en el primer gobierno, nos dice, bueno, acá hay una cosa, vamos a aplicar el artículo 4 de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado y vamos a ingresar a los cuarteles. La orden fue clarísima, dijo nosotros, la Presidencia de la República iba a dar la orden y nosotros íbamos a operativizar esto. Dicho se pasó con un problema bastante grande cuando lo comunicó. ¿Con un problema? Bastante grande la interna cuando lo comunicó. ¿Del ejército? Y con el generalato. Es famosa la historia. Hubo generales que hicieron lo que tenían que hacer, que fue pasar a retiro. Y yo reconozco, tengo el apellido, no lo voy a dar, hay un oficial que es hijo de ese oficial general, que creo que falleció, que pasó a retiro. Muy bien, así debe proceder cualquier general cuando está en contra de las órdenes que emanan del mando político. ¿Está bien?
Hubo otros generales que estuvieron a la orden de cumplir esa decisión, hubo comandantes que cumplieron esa decisión, pues la cumplió el comandante Bertolotti, las cumplió el comandante Carlos Díaz, la cumplió el comandante Bonelli en lo que tuvo que ver con ingresos a zonas que estaban más allá de los contenidos del informe. El comandante Bonelli tenía 2 muertos la Fuerza Aérea asignada, Repino Vega y Uva Gesner Chávez Sosa, y respecto a la chacra de Pando, cuando designó la chacra de Pando, ahí apareció Uva Gesner Chávez Sosa. Falta todavía los restos de Arpino, no se encontraron ahí. O sea que hubo generales que en realidad tuvieron una actitud de discrepancia con respecto a esto. El más claro fue uno de ellos que estaba en la División de Ejército 1 y que pidió pasar retiro, cosa que yo saludo la decisión que tomó, pero el resto cumplieron. ¿Por qué? Está bien, pero lo que digo es, usted deja planteado el margen de duda. Del margen de duda. Digo, Respecto a... claro, que si no está el Frente Amplio en el gobierno, ¿qué va a pasar? Y hasta ahora la voluntad política de los otros partidos que estuvieron en el gobierno con anterioridad a los del Frente Amplio, en realidad tuvieron poca voluntad política de llevar adelante estas investigaciones. ¿Y usted confía en que eso cambió? No. Si cambia o no cambia se verá en la práctica. Yo prima facie digo que hay antecedentes de que esto no lo llevaron cuando tuvieron responsabilidad de gobierno. Y podían haberlo hecho de la misma manera, ¿no? Porque la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, ¿está bien?, que se votó en el 86, se ratificó en el 89, habilitaba a que los restos de los compatriotas detenidos desaparecidos fueran buscados. Me quedan 2 minutos. 2 minutos. El tema de la frontera. Sí. Antes que termine este gobierno, ¿se va a instrumentar? ¿Se va a poner en marcha No, yo contesté esta ya. En el tema de la frontera, de la ley de frontera, yo tengo que hacer compatible 2 cosas. Los derechos humanos de las personas para circular libremente, sin que tengan que ser interdictadas por autoridad administrativa ninguna, si están circulando simplemente, ¿está bien?, con los derechos de los efectivos, de que cuando cumpla su función la cumplan con las garantías suficientes de que no tengan responsabilidades penales por incumplimiento. Y en ese sentido yo expliqué anteayer, en la Cámara de Senadores, que pensaba que la manera más efectiva era cumplirla sobre la base de que dispusiéramos de la tecnología necesaria para poder registrar a un centro de comando y control en tiempo real qué acciones íbamos a hacer sobre quién, para que en contacto con la Fiscalía le diera la garantía. ¿A quién? La garantía del ciudadano que circula en los 20 kilómetros de la frontera y que no esté haciendo nada malo, y las garantías que vaya a tener el propio efectivo, que si hiciera algo contra la ley podría tener responsabilidades penales. Entonces, y eso dilataría bastante la puesta en marcha. No, si nosotros solucionamos aspectos de tecnología, mi voluntad sería que ahora, cuando estén los informes de tecnología y los costos de la tecnología, bueno, pueda contar con la posibilidad de acceder a la misma para instalar ya los mecanismos de la manera que están diseñados. La última, y ahora sí la del estribo. Porque la verdad, tengo que hablarlo con alguien relativamente cercano. Bueno. La salud del presidente. Que está bien, se ha conducido, todos los saludamos, habló como un estadista, pero la semana pasada salió en búsqueda algo acerca de que había avanzado. CNN también, en base a fuentes propias, habla de un estado mucho más deteriorado. A ver, el presidente lo que dijo el día de la aparición en que dio cuenta a la ciudadanía respecto a esto, dijo que la información la iba a dar el doctor Mario Celarrayán, que a él, ojo que se lo dijo a los periodistas también, ¿no? Pues le dijo, yo acá voy a ser paciente. Sí. Como diciendo, las preguntas son de Celarrayán, no son mías. La información que yo tengo es que el presidente empezó su tratamiento, yo lo veo los lunes y eventualmente si tuviera alguna otra reunión, que no he tenido en estos últimos 2 lunes, y lo he encontrado con un ánimo de trabajo bien importante. Es más, el primer lunes lo encontré con un poco de disfonía que supuse que podía ser debida al tratamiento, pero en el último lunes estuvo en una actitud absolutamente normal. Yo vi la información de búsqueda, ¿bien? No le pregunté al doctor Celarrayán, que es colega a quien conozco hace mucho tiempo, qué había con eso, porque parto de la base que la orden que tiene Celarrayán es la de informar de acuerdo a las indicaciones del presidente. José Bayardi, le agradecemos su presencia con ustedes. Nos reencontramos mañana en una nueva entrevista 930 para finalizar la semana. Que pasen bien, chau.